Hola, vamos a continuar creando objetos en nuestra base de datos objeto relacional y ahora ya toca el turno de crear los dos que nos quedan, sería muelle y barco. Movemos el de muelle, nos hace falta, viendo sus atributos, que esté creado el de inspector, porque hay un atributo que se llama responsable, que es de tipo referencia a ese objeto, inspector. Como sí que lo tenemos creado ya, inspector, uno de los primeros que hicimos, pues podemos crear primero el de muelle. Seguidamente crearemos el de barco, que será el último, ya que necesitamos tener muelle, puesto que tenemos en un atributo, como se llama, muelle atraque del barco, ¿vale? Cuando llega a puerto, que es de objeto muelle. Por tanto, si no tenemos creado este objeto, no podremos crear este porque nos saltaría un error. Bien, continuamos entonces y con nuestras sentencias habituales de creación de objetos pondríamos creator replace type muelle as object. Pondríamos sus 4 atributos y fijaos, cuando lleguemos al atributo responsable, que tenemos que añadir ref de inspector. Y aquí ponemos el tipo de dato, que sería un objeto, por supuesto, pero anteponiendo la palabra ref, ¿vale? Esas 3 letras, estamos diciendo que no es de tipo inspector como tal, es decir, no vamos a guardar aquí cuando creemos una instancia de muelle, para después cuando vayamos a utilizarlo, veremos que no estamos guardando el objeto en sí mismo, sino que estaríamos guardando un puntero o una referencia al lugar donde esté almacenado esa instancia de inspector. Por ejemplo, si lo tenemos en una tabla, como hemos hecho antes de responsables, ahí tenemos los 2 inspectores que creamos en un primer momento, si os acordáis. Ahora, este atributo responsable, lo que le vamos a pasar cuando hagamos o invoquemos el método constructor de muelle, pues será una referencia a uno de estos responsables que tenemos guardados, ¿vale? Y después tenemos la tabla, perdón, el objeto barco. El objeto barco, que tiene muchísimos atributos, ¿vale? Entre ellos de varchar 2 o de number, es la eslora del barco. Tenemos las fechas de llegada y salida, ¿vale? Del barco cuando llega al muelle, pues serían de tipo date. Y ahora bien, tenemos por un lado el atributo muelle atraque, que si nos fijamos, igual que aquí poníamos varchar 2 o number, aquí ponemos muelle, porque es de tipo muelle. Es decir, que cuando creamos una instancia, es decir, cuando creemos valores para barco, ahora después, tendremos que decirle que, o tendremos que pasarle, mejor dicho, ¿vale? Como parámetro, un objeto muelle, tal cual, ¿vale? De los que ya tengamos creados anteriormente. Y es así, y aquí sí le pasamos todo el objeto completo, toda la instancia, ¿vale? Que hayamos creado anteriormente. No la referencia, ¿vale? Esa es la diferencia de utilizar ref o no utilizarlo. Y además, acordaos que también hemos visto en otro tutorial anterior cómo se creaban los arrays, ¿vale? O listas que venían muy bien para meter varias instancias, varios objetos uno detrás de otro en unas posiciones determinadas. Y ahora aquí pues queremos saber, por ejemplo, el barco, un barco determinado, queremos saber los contenedores de carga, que es, al fin y al cabo, es una lista, es un tipo array, ¿vale? Digamos, la carga que lleva el barco está metida dentro de este array, ¿vale? No son contenedores sueltos, ¿vale? No serían atributos sueltos, sino que estarían todos metidos en ese array. Esa sería un poco para que veáis la funcionalidad o el uso que tienen los arrays. Bien, nos fijamos que también vamos a crear para almacenar instancias de tipo objeto muelle, vamos a utilizar una tabla que se llama dársenas, ¿vale? Pues cuando llega un barco a un muelle, pues vamos a guardarlo en la tabla dársenas, ¿vale? Y lo mismo, vamos a crear también una tabla, en este caso se llama flota de barcos, de tipo objetos barco. Ahí vamos a guardar un montón de barcos en la tabla flota. Pues bien, todo esto lo hemos separado con nuestro símbolo para poder ejecutar todo el script, ¿vale? Ejecutamos el script al completo y comprobamos que se han creado, por un lado, muelle compilado, barco compilado y las 2 tablas. Podemos refrescar en tipos,
y comprobar que se ha creado barco y se ha creado muelle, y en tablas vamos a crear que se hayan creado también las tablas, refrescamos, dársenas y flota, que ahora mismo estarían vacías. Vamos a ver en el siguiente tutorial cómo trabajar con estos dos objetos nuevos que hemos creado. Empezaremos primero creando instancias de muelle y viendo cómo podemos pasarle un valor, ¿vale? Pero tipo referencia, que no como tal, un objeto, como hemos dicho, a muelle. Y seguidamente, en otro tutorial, veremos cómo se crean instancias de barco, puesto que también tenemos que pasarle tanto arrays, ¿vale? Que ya los hemos creado antes en un bloque de PLSQL, ya sabemos cómo se pueden manejar, tendríamos que pasarlo como parámetro en el constructor, pero ojo que también tendríamos que tener algún muelle creado como instancia para pasarlo como valor en el constructor cuando creemos una instancia de barco. Pues bien, hasta aquí este tutorial y seguimos en el siguiente.